¿Alguna vez has leído en la Biblia un pasaje que te ponga los pelos de punta o, como decimos aquí en México, que te ponga la piel de gallina? Yo tengo uno. Está en el libro de Jeremías capítulo 6, verso 16, que a la letra dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Oíste bien, leíste bien, mas dijeron, no andaremos. En pocas palabras, no queremos la senda antigua, no queremos el buen camino, queremos seguir andando por donde nosotros hemos decidido hacerlo. Pero mira, observa el versículo 17, Jeremías 6, 17. Fíjate lo que dice: Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Jeremías 6, 17. Cuando yo leo estas dos expresiones de no quiero andar por la senda antigua y no quiero escuchar, lo primero que viene a mi mente es la imagen del niño berrinchudo, del hijo rebelde que se te suelta de la mano y se queda parado a unos metros de ti, y tú volteas y le dices, ándale, apúrate, y él dice, yo no quiero caminar. O el niño berrinchudo que cuando tú le hablas y le das una instrucción, él automáticamente se tapa los oídos porque no quiere recibirla. ¿Quién estaba hablando en este trozo de la palabra de Dios? ¿Y quién estaba respondiendo? Dios le estaba hablando a la ciudad de Jerusalén y a la tribu de Judá. Estaba por venir un juicio sobre ellos, pero Dios está haciendo un último intento porque ellos regresen a hacer la voluntad de Dios. Pero como lo leemos tal cual en la Sagrada Escritura, ellos no quisieron. ¿Cuál es nuestra condición hoy? ¿Qué ciudadanos del mundo pudieran estar caminando en esa dirección de no quiero andar y no quiero escuchar? Pero, ¿qué hijos de Dios, no obstante conocer su palabra y conocerlo a Él, pudieran estar comportándose de esa manera? Leer estos dos versículos y considerar las respuestas es impresionante. Este grado de rebeldía es impresionante. Al considerar estos pasajes de la palabra de Dios, la pregunta es obligada. Y yo tengo 3 preguntas obligadas que se resuelven con las siguientes respuestas. Pregunta número 1. ¿Qué es la voluntad de Dios? Esa voluntad a la que Jehová Dios quería regresar a su pueblo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si consideramos lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos quedaría claro en palabras sencillas contestar qué es la voluntad de Dios. Miren en Jeremías 29, 11 lo que Dios mismo nos entrega. Dice ahí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
¿Qué es la voluntad de Dios? Son los planes de Dios, son los propósitos de Dios de vida para la humanidad, es el deseo de Dios de cómo quiere vernos andar, vivir, ser, actuar, pensar, hablar, sentir. ¿Cómo quiere Dios vernos como creación suya o como hijos suyos? Esa es la voluntad de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida. Aquí, para que la enseñanza de la palabra de Dios quede clara, quiero llamar su atención a que Dios muestra en la Sagrada Escritura dos planes de su voluntad. El plan A es el que tiene que ver con la voluntad de Dios de forma colectiva, es decir, Dios tiene planes generales para toda la humanidad. Déjenme darles dos ejemplos para que esto sea claro. Allá en el libro de Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17, se encuentran los 10 mandamientos escritos, dice la Sagrada Escritura, por el mismísimo dedo de Dios. Es la voluntad de Dios, es el plan de Dios que todos los seres humanos se ciñan, se ajusten, obedezcan, respeten los 10 mandamientos, porque nos traería una enorme bendición a nivel universal. Esa es la voluntad de Dios aplicada a la colectividad, a la sociedad mundial. Otro ejemplo de la forma colectiva como Dios quiere aplicar su voluntad sería el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, que seguramente todos sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, subrayen mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí está la condición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios aplicada para la sociedad mundial es que respeten los 10 mandamientos para que se genere un estado de armonía, de respeto mutuo, y la voluntad colectiva de Dios es que seamos salvos, todos aquellos que creamos en su Hijo unigénito. El otro paquete de la voluntad de Dios que se aplica para nuestra vida ya no es el colectivo, sino es el paquete individual. Es decir, ahí ya Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de aquel, para la vida de aquella persona, para la vida de esta persona, de manera individual. Estamos como colectividad con el desafío de respetar los 10 mandamientos y de poner nuestra fe en Cristo, como dice Juan 3:16. Pero a nivel individual, Dios es maravilloso y planea para nosotros una ocupación y un estilo de vida que glorifique su nombre y que nos bendiga a nosotros. Permíteme ilustrártelo con esta cita bíblica tan hermosa, tan sensible, tan impresionante de Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ahí Dios le habla a su siervo, el profeta Jeremías, y le dice de esta forma: antes que te formase, o sea, yo, o sea, Dios, antes que te formase en el vientre, te conocí. Cuando Jeremías
todavía no era un feto, Dios lo conocía y podía ver todos sus años de vida. Y agrega Dios, y antes que nacieses, te santifiqué, es decir, te aparté, es lo que significa la palabra, el verbo santificar, te aparté para mí, te di por profeta a las naciones. Antes de que los padres de Jeremías pudieran siquiera pensar en cómo lo iban a llamar, Dios ya estaba viendo a Jeremías y Dios ya estaba con un propósito de vida, con su voluntad, con un plan de vida para darlo a Jeremías y ocuparlo en este mundo. Mis amados hermanos, lo mismo podríamos decir de la vida de Abraham, un hombre anciano ya en un estado de jubilación, ocupado en sus deberes, pero Dios lo llama para que se cumpla en él su propósito de vida y así viejo la inicia la tarea que Dios había diseñado para él. Lo mismo podemos decir de Moisés, salvado de las aguas, criado en Egipto, habiendo huido al desierto y ser vuelto por Dios para librar a su pueblo y desarrollar el propósito de Dios para su vida. Lo mismo diríamos de Saulo de Tarso, que camino a Damasco, Cristo lo encuentra y le cambia el nombre y le entrega su propósito de vida, al cual se dedicaría para siempre y moriría por ello. Igual lo ilustraríamos con la vida de Timoteo, o con los 12 apóstoles, o con el médico Lucas, que se suma a los viajes misioneros del apóstol Pablo, practicando su profesión, pero con el carácter de misionero. La otra pregunta sería, la pregunta número 2 sería, ¿cuándo nos salimos de la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia responde, y en el libro del Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que cuando nuestros padres Adán y Eva desobedecieron a Dios y salieron del huerto, comenzaron a vivir su vida, sus planes, sus propósitos, y toda su descendencia hemos hecho lo mismo a partir de entonces. Seguramente la ilustración que Jesucristo da, tan completa en la parábola del hijo pródigo, nos ayuda mucho a entenderlo. El hijo pródigo vive con su papá en su casa, trabaja en los negocios de su padre, pero un buen día decide que ya se cansó y no quiere esa vida, seguramente esas reglas, ese estilo. Le pide al padre su herencia, el padre se la da, el hijo se marcha. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 15 que se va a vivir lejos. Es decir, no quiero estar cerca de las reglas de papá, de la cultura de casa, de las costumbres de mi papá, de sus instrucciones. Yo quiero irme lejos y vivir mi vida como yo quiero. Bueno, eso nos vino de Adán y de Eva. Vivimos la vida como quisimos. Hasta hoy día, en el caso de algunos. Y esto me introduce a la pregunta número 3. ¿Cómo volver a la voluntad de Dios? ¿Qué puedo hacer? Gracias a Dios que muchos de ustedes que me están viendo en esta ocasión saben la respuesta. Es una respuesta gloriosa. Es una respuesta maravillosa. El apóstol Pedro responde a esta pregunta, ¿cómo volver, cómo regresar a la voluntad de Dios?
en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, y él dice ahí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver, arrepentíos. Arrepentirse es decirle a Dios, Padre, estoy completamente convencido que lo he hecho mal, viviendo fuera de tu voluntad, haciendo mi vida como yo he querido. Me arrepiento. El verbo en griego de arrepentirse significa hacer un alto y dar un giro de media vuelta para ya no seguir para donde iba y regresar para encontrarse con los caminos de Dios. Exactamente lo que leímos al inicio de este mensaje en Jeremías 6:16. Paraos en los caminos. Alto. Soy consciente que voy en una dirección que no es la voluntad de Dios. Me arrepiento y me devuelvo para buscar su voluntad. Pero luego Pedro dijo, y bautícese cada uno. Bautizarse significa, creo en Cristo. Creo que nació para morir en la cruz por mis pecados y resucitó para hacer válido ese perdón. Creo en Jesucristo. Me bautizo en su nombre para hacerlo público y para seguirlo y ser su discípulo y poner mi confianza en él y ya no más hacer mi voluntad, sino la de él. Mis pecados, dice ahí el apóstol Pedro, quedan perdonados y recibo el regalo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo morando en mí es quien me hará una nueva criatura, le dará una disposición santa a mi mente y me dará de su fruto para que yo pueda vivir la vida cristiana y pueda vivir la voluntad de Dios. Mis amados, gloria sea a Dios, que si alguna vez le respondimos a Dios como lo hicieron Judá y Jerusalén, hoy no es esa nuestra posición. Hoy queremos andar en los caminos de Dios. Queremos que se haga su voluntad en nuestra vida. Queremos oírlo. Sí queremos tener los oídos abiertos para atender a su voz. Pero si alguna persona que nos está mirando en esta hora no ha dado el paso de volver a la voluntad de Dios, poniendo su fe en la persona de Jesucristo, le invitamos en esta hora para que lo haga. Su vida va a cambiar. Dejará las sendas equivocadas. Sus oídos se abrirán. Cristo vendrá a tu vida si pones tu confianza en Él, perdonará tus pecados, recibirás al Espíritu Santo y te llenará de poder para que la voluntad de Dios se haga en tu vida y tú vivas la voluntad de Dios cada día. Oremos. Amado Padre Celestial, la honra y la gloria sean para ti. Padre, gracias, porque en la persona de Jesucristo nos has permitido regresar a tu senda, la senda antigua, escuchar tu voz, sentir el impulso, el deseo que tu Espíritu Santo nos da para andar en tu voluntad. Si alguien en esta ocasión recibirá a Cristo y pondrá su confianza en Él, lo ponemos en tu mano. Yo te ruego en esta hora que bendigas a tu pueblo y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial,
La gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Fuerte abrazo. Bendiciones de Dios.